mexicana que fue subsecretaria de la Secretaría del Trabajo en el periodo de Zedillo y es investigadora ahí del PUED, este centro de estudios que coordina Rolando Cordera, y es una excelente economista en la cuestión laboral. Entonces, ella tiene varios artículos en los libros esos que publica el PUED, y también en Economía UNAM, y de hecho este es del número último de Economía UNAM. Pues ahí analiza cómo el mundo no estaba preparado cuando se presenta la pandemia, eh, y que el único remedio ha sido el confinamiento. Dice, ello nos ha llevado a una crisis económica muy distinta a las anteriores. Es decir, las crisis anteriores, bueno, pues eran crisis financieras, ¿no? Por lo general, eh, y pues lógico, el antídoto era que intervenían los bancos centrales, inyectar liquidez en los mercados financieros, a rescate de la banca, y también actuaba la política fiscal. Y la cuestión es que la crisis deviene primero del hecho de, se presenta en China. Decíamos que China es el principal socio comercial o segundo socio comercial de la mayoría de los países a nivel mundial, y el momento en el cual cierra la industria, origina desabasto de productos a nivel mundial, y entonces eso lleva al cierre de procesos productivos a nivel mundial, que aunado a la cuestión de la pandemia, pues lógico, se generaliza todo el cierre en gran medida de los procesos productivos a nivel mundial, y de ahí la contracción económica. Entonces, de ahí que dice, bueno, es una crisis inédita, ¿no? Que no deviene de lo financiero, no deviene, digamos, de déficits fiscales o de altos niveles de endeudamiento, sino se presentó por el problema de la pandemia, ¿no? Ahora, pero aquí la cuestión es la siguiente. Lo que estamos viendo es las respuestas de los gobiernos a esta crisis. O sea, lógico, el primero en salir de ella fue China, y de ahí que ha restablecido, ha retomado su dinámica económica, va a ser la única economía que va a crecer en el 2020, a diferencia del resto. Y en el resto de los países también la reactivación está siendo en función de las medidas que han tomado en contra de la pandemia, como también de las medidas de apoyo a las empresas o apoyo a los desempleados, apoyo a las familias, para evitar una fuerte caída de demanda, una fuerte caída de la actividad productiva y de la actividad económica. Entonces, si bien, repito, es una crisis diferente, la respuesta de los países o está afectando a los países en función de los niveles de capacidad productiva existentes en ellos, como en función de las políticas económicas que están instrumentando para encarar esta problemática. En el caso nuestro, que es de las economías con mayor caída de la actividad económica que se va a presentar este año, nos ha afectado. ¿O por qué? Porque la economía mexicana, bueno, eso lo tengo analizado en el artículo que vamos a discutir la próxima clase, ya me estoy adelantando. En la economía ha venido dependiendo de variables externas, es decir, de las exportaciones, del turismo, de las remesas, de la entrada de capitales, y todas esas variables pasaron a actuar en forma negativa a raíz de la crisis del COVID-19. Y, y entonces al actuar esas variables en forma negativa, pues lógico, la economía pasa a ser afectada, evidenciando que no tenemos condiciones internas de producción para dinamizar o contrarrestar esta problemática del el impacto negativo de las variables externas. Es decir, la economía no tiene un mercado interno que contrarreste la caída de exportaciones, y tampoco se instrumentan políticas económicas encaminadas a ello. Entonces aquí la autora dice, se desconoce cuánto tiempo nos llevará dejar atrás la amenaza a la salud. Y de hecho, si nosotros vemos en los periódicos en estos días, se habla de que está empezando un segundo brote de la pandemia en Europa,
y eso está llevando de nuevo a que cierren varios sectores o varias ciudades de nuevo frente a esta situación. Y por lo tanto esto pasa a frenar o alargar la reactivación de las economías. Entonces, bueno, aquí dice hay una pérdida de empleo en todo el mundo. Dice, en abril de este año salieron de la fuerza de trabajo más de 12 millones de trabajadores y más del 90% eran de la economía informal. ¿Y por qué la economía informal? Porque pues, ahí están los trabajadores en el sector turismo, en los restaurantes, ¿no? Eh, eh, sí, o sea, están en los sectores, repito, más dependientes del comportamiento de estas variables externas. Señala como en Estados Unidos el desempleo pasó de 3,5% en febrero a 14,7% en abril, ¿no? Y de hecho en abril se reportaron 40 millones de desempleados en Estados Unidos. Y en el caso nuestro hay una disminución, o sea, de la economía informal, que estaba en 55,7%, pasa a ser 47%. Y si esto es porque ahora están inactivos, o sea, ya no forman parte de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, ya no están subempleados, o sea, dejaron, están inactivos, o sea, eh, ya no son, ya no forman parte de la fuerza de trabajo. Dice, en marzo había 31 millones de trabajadores en la economía informal, con ingresos precarios e inseguros y sin prestaciones. Y lógico, el confinamiento, el cierre de empresas y aquellos que vienen al día que no podían sí, eh, permanecer en tal situación, o sea, el confinamiento ha agravado esta situación y el problema es que en nuestro país no hay apoyo a, a los desempleados y a los que viven al día. Y ahí nos dice la autora que la pérdida de trabajo formal en marzo, abril y mayo se concentró en trabajadores con ingresos menores a 2 salarios mínimos. Es decir, eh, el 92% de los trabajadores formales que perdieron su trabajo recibían menos de 2 salarios mínimos. Aquí vemos la pobreza, ¿no? Como la estructura salarial, el mayor número de trabajadores perciben menos de 2 salarios mínimos. Y son los primeros en salir, los primeros en despedir, ¿no? Porque la empresa siempre trata de preservar a los mejores trabajadores, a aquellos que tienen más experiencia, más habilidades, ¿no? Y por lo tanto ganan relativamente más, ¿no? Y el 54% de los despidos fue de jóvenes, entre 15 y 19 años. Y lógico, en las ciudades con mayor pérdida de empleos destacan los centros turísticos, o sea, toda la Ribera Maya, ¿no? Este, en Acapulco, etcétera, ¿no? En Baja California, pues todo el turismo se vino abajo. Y si nos vemos en el caso de los proyectos estratégicos del gobierno mexicano, el famoso Tren Maya. El famoso Tren Maya está dirigido en la perspectiva de promover el turismo en dicha zona. Y no se da cuenta que el turismo va a estar caído por muchos años. Es decir, tanto por la pandemia como por la misma contracción económica, por el mismo desempleo mundial. Eh, entonces, ¿cómo estás invirtiendo en proyectos que quién sabe cuándo vayan a ser útiles, ¿no? Eh, a redituar? En vez de canalizar esos recursos a apoyar empresas para evitar mayor quiebre de estas, para evitar mayor desempleo, para apoyar a los que menos tienen, para apoyar a los que quedaron desempleados, pues no, repito, igual con respecto al proyecto del tren, digo, del aeropuerto de Santa Lucía. Pues los aeropuertos todos a nivel mundial están trabajando muy por debajo de su capacidad, menos del 30%, 20%. eh, y así va a estar por bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo le estás apostando? Ahorita no hay necesidad de otro aeropuerto tomando en cuenta la problemática que se vive a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, repito, hay de economistas o economistas o de gobernantes a gobernantes, ¿no?
Entonces nos resalta la autora de que es prioritario apoyar a los sectores más vulnerables y de pobreza, ¿no? Cosa que no se está haciendo, ¿no? Dice, los programas sociales a quienes estaban antes de la crisis, pues no bastan, ¿no? Sí, porque esos programas sociales venían desde el año pasado, ¿no? Y no se incrementaron para este año o no se instrumentaron proyectos o políticas en favor de los sectores que quedaban desempleados o aquellos que viven al día y que ya dejaban de tener ingreso. Y el gobierno sigue insistiendo que al apoyar a los de abajo, que va a redituar o a generar condiciones para impulsar la dinámica económica, para favorecer a los de arriba, en absoluto, no son suficientes esos programas. Y de ahí que señala la autora que hay que retomar medidas para proteger el empleo y el ingreso de los que han quedado desempleados, que suman 1 millón de trabajadores. O sea, suman 1 millón de trabajadores dentro de la economía formal, ¿no? Porque de hecho la informal ya había señalado que quedaron desempleados 12 millones. Y el 92% se encuentra en los estratos de bajos ingresos. Entonces, como la crisis actual te pasa a recrudecer la pobreza, te pasa a recrudecer la desigualdad del ingreso en el país. Y el gobierno cree que con el combate a la corrupción, con eso resuelve los problemas en absoluto, ¿no? Tú tienes que encarar los problemas de desempleo, tienes que proteger la planta productiva, y señala cómo en Alemania las empresas cubren un porcentaje de salarios y el gobierno cubre el resto durante el periodo de no trabajo, ¿no? Esto ayuda a evitar el cierre de empresas y a mantener el trabajo. O sea, una cosa que los gobiernos tienen que hacer es evitar la destrucción de planta productiva, o sea, evitar el cierre de empresas. Y acá, en el caso nuestro, el presidente dice, no, dice, eso compete al sector privado. Pues no, no. O sea, el sector privado por sí solo no puede sortear esta problemática. Se requiere la intervención del Estado en la economía. En toda crisis no se sale de ella si el Estado no interviene, ¿no? Cosa que no entienden estos, este gobierno. Sí, porque él dice, no, es que en el pasado se apoyaban a las grandes empresas y se endeudaba el país, ¿no? Y todo el país pagaba el costo de favorecer a los ricos. Pues tienes que Yo no estoy diciendo favorecer a los ricos, sino tienes que apoyar las empresas estratégicas, tienes que apoyar a las empresas indispensables para el proceso productivo, para la creación de empleo. Y señala cómo esa política en Alemania de apoyar a las empresas y a los trabajadores permite mantener un vínculo entre trabajador y empresa para una recuperación rápida. Sí, porque lo que decía la sesión pasada con respecto al artículo, que Hacienda dice, no, dice, están dados los factores de producción para retomar el crecimiento, para una recuperación rápida, pues en absoluto, porque ya no tenemos factores de producción que teníamos antes de esta crisis, ahora tenemos menos factores de producción, o sea, tenemos menos empresas, tenemos menos capacidad productiva, tenemos menos empleo, ¿no? Entonces plantea, para el caso de México, la necesidad de acelerar la deducción fiscal de inversión. ¿Justo para qué? Pues para que las empresas transfieran el, o sea, de deducir de impuestos las inversiones y a su vez transferir el pago de impuestos hasta que haya condiciones de crecimiento. Y además el gobierno debe promover compras a las pequeñas y medianas empresas y acelerar pagos a deudas vencidas, porque comúnmente el gobierno compra y te paga a 60 o 90 días, ¿no? Pues no, tienes que generar la liquidez, hacer los pagos correspondientes para no afectar las finanzas del sector privado. Y señala cómo la banca de desarrollo debe otorgar créditos. Dice, no basta la liquidez a la banca. Sí, porque lo que hizo el Banco Central en abril fue inyectar de liquidez al sistema bancario eh, para que otorgara créditos, pero resulta que a pesar de ese otorgamiento de liquidez, pues no se han incrementado los créditos. Y luego en México no tiene banca de desarrollo, ¿no?
Nafin está otorgando créditos con una tasa de interés de 13% y 13.5%. Y eso no es banca de desarrollo, ¿no? En un contexto donde la actividad económica está cayendo más del 10%, pues nadie tiene condiciones de pagar una tasa de interés positiva y luego menos del 13 o 13.5% que cobra la banca de desarrollo en México. Y de hecho, los microcréditos, estos que ya han otorgado 1 millón de microcréditos de 25,000 pesos, son al 6%. Igual, ¿no? Si la actividad económica, el ingreso nacional está cayendo 10% o más, pues ¿cómo vas a pagar esa tasa de interés? Entonces aquí la autora se produce por apoyar ramas expuestas como el turismo y otras intensivas en mano de obra. A mí en una ocasión me preguntaron qué perspectivas tiene el turismo. Pues el turismo tiene perspectiva, ¿no? O sea, el mayor número de empresas tiene que reorientarse hacia otros rubros y no seguir esperando que el turismo internacional o nacional venga como antes, ¿no? Y luego señala, dice, apoyar los sectores estratégicos por sus efectos en el resto de la economía. Pues sí, pero para ello se requiere que, de nuevo, ¿no? Desde la perspectiva de la teoría moderna del dinero, cosa en la cual pocos economistas están aquí en México, el gobierno debe tener el control de la moneda para poder justo encarar las necesidades de generación de empleo, de apoyo a las empresas, de apoyo a sectores estratégicos, etcétera, ¿no? Porque en el contexto de austeridad fiscal, pues lógico, no hay viabilidad alguna, donde el gobierno subordina su gasto a sus ingresos tributarios, pues lógico, no tiene capacidad alguna de encarar los desafíos que se enfrentan. Y dice la necesidad de preservar fuentes de trabajo y dar apoyo temporal a empresas. Y justo, ¿no? Pues por eso se requiere que el gobierno deje de lado la autoridad fiscal, retome el control de la moneda para financiarse con ella y generar empleo, ¿no? Y apoyar a las empresas productivas, ¿no? ¿Para qué? Para incrementar la capacidad productiva, para incrementar la generación de empleo. Entonces, esto es lo que señala la autora en su trabajo. ¿Comentarios, preguntas, jóvenes? ¿Leyeron o no leyeron? Profe, ¿Perdón? ¿sí me escuchó? Sí, dime. Ah, yo tenía una duda en, bueno, en la lectura, la autora menciona que una de las medidas, bueno, dice que es urgente tomar medidas para contrarrestar un poco los efectos de esta crisis y dice que una de las medidas que ella sugiere es la inyección masiva de liquidez, pero no entendí muy bien eh, cómo podríamos cómo podría México inyectar masivamente liquidez y que a la vez sea como benéfico para el país. Sí, mira, el que inyecta liquidez es el Banco de México. ¿Cómo lo hace? Te compra, o sea, de hecho inyectó liquidez en abril de 750,000 millones de pesos, pero la mayor parte compró créditos corporativos que la banca había otorgado. Es decir, la banca había otorgado préstamos a empresas y entonces esos son deuda de empresas y activos de la banca. Entonces el Banco Central le compró, ¿sí?, a la banca comercial esos eh, pagarés, ¿no? O esa deuda que había otorgado a las grandes empresas para que la banca tuviese mayor liquidez y así siguiera prestando, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Qué terminó originando, ¿no? Que de nuevo, cartera por cobrar que tenía la banca, el gobierno la hizo suya, ¿no?
Eh, y ve tú a saber si el Banco Central, esa cartera que tiene, que compró, la vaya a cobrar, ¿no? Respecto a las empresas que emitieron dicha deuda. Eso por un lado. Y por otro lado, también el Banco Central compró deuda que la banca comercial tiene del gobierno, ¿no? La banca comercial tenía deuda del gobierno a 10 años, entonces se la compra el Banco Central y aparte le vende deuda a 3 años, ¿no? Eh, en el sentido de que esa liquidez pasara justo al gobierno, ¿no? Entonces, ella al decir que debe haber mayor inyección de liquidez, pues, se refiere a eso, ¿no? De que digamos que el Banco Central compre deuda del gobierno que tienen los bancos, pero el problema es de nuevo, ¿no? Que esa deuda que tienen los bancos, pues ahorita la deuda que está emitiendo el gobierno es de 4.5%, ¿no? Que es muy alta, esa tasa de interés. Y mi planteamiento es de que el Banco Central inyecte liquidez, o sea, en el sentido que compre deuda del gobierno. Mi planteamiento es que lo compre en forma directa al gobierno y a la banca, y que le compre deuda directa al gobierno al 0.1% o a cero tasa de interés, para que así el gobierno tenga mayor liquidez para potenciar su gasto, para generar condiciones de empleo, impulsar la inversión y apoyar a empresas para evitar el cierre, el quiebre de empresas que se está dando, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Si el gobierno, o sea, un gobierno que controla la moneda no tiene restricción financiera. Su restricción, de nuevo, vas a estar dada por la disponibilidad de recursos con los cuales cuenta la economía, ¿no? Es decir, tú no puedes gastar más allá del pleno empleo, ¿no? O sea, ahorita el gobierno puede gastar porque las empresas están trabajando con altos niveles de capacidad ociosa. Entonces, tendrían las empresas capacidad de respuesta para incrementar la producción, para satisfacer la mayor demanda derivada del mayor gasto público. Pero una vez que llegues al pleno empleo, ¿no? Pues ya no puedes seguir gastando porque te va a generar presiones inflacionarias, porque ya no puedes incrementar la producción. Entonces, de ahí que esa mayor liquidez, ese mayor gasto, pues debe estar canalizado a incrementar la productividad, incrementar la capacidad productiva, para que haya producción, para satisfacer la mayor demanda y así evitar presiones sobre precios. ¿Te quedó claro? Sí, gracias, profe. Igual, con respecto a lo del apoyo de las empresas, hay una parte que menciona la autora ahorita con todo esto de la inyección de liquidez, que donde sugiere, como decía, apoyo financiado para, bueno, por medio de ampliar la facilidad de créditos, etcétera, para las empresas, para que pues no se siga perdiendo la fuerza de trabajo en esas pequeñas empresas. Y, pero a la vez, en una sección anterior menciona que no, bueno, que para a las pequeñas empresas no puedes, en este momento de crisis no puedes por ley obligarlos, bueno, supongo que desde su punto de vista, por ley obligarlos a pagar un crédito o algunas obligaciones que en realidad ahora pues no les es posible pagar. Entonces, ¿cuál podría ser la dinámica justo de esto que dice que hay que ampliar los créditos y la facilidad de créditos para las empresas, pero a la vez no puedes obligarlos a pagar? Mira, la cuestión es, de nuevo, ¿no? Lo que decía anteriormente, NAFIN está otorgando créditos al 13.5%, es altísima, ¿no? No hay condiciones de pago de una tasa de interés de esa naturaleza en un contexto de contracción económica. Luego, los créditos a las pequeñas y medianas empresas, estos créditos de 25,000 pesos, que no son nada, están al 6%, ¿no? Entonces, es la condiciones de pago. Entonces, que tú tienes que otorgar créditos, pero yo diría al 0%, ¿no? Y esos créditos tienen que ir acompañados de una expansión del gasto público para dinamizar la economía y así las empresas vean incrementados sus ingresos para poder pagar sus créditos. Porque la bronca es la siguiente.
Fíjate, la tasa interbancaria, lo que el Banco Central le presta a la banca, está al 4.5%. ¿Y a cuánto la banca te presta, no? La banca comercial. Te presta el 23 o el 33, o vete a saber, ¿no? Y pues no, debe haber una regulación por parte del Estado, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para que la banca no te cobre esas tasas de interés especulativas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay condiciones de pago de esas tasas de interés tan altas. O sea, te está incrementando la cartera vencida. Y al aumentar la cartera vencida, no por nada está disminuyendo las utilidades de la banca, y eso va a caer en pérdidas y vamos a otra crisis bancaria, no tengo la menor duda. La menor duda tengo. Entonces, el crédito en sí tiene que ir acompañado, repito, con baja tasa de interés, yo diría cero, ¿no? Y expansión del gasto para dinamizar la economía, para que haya condiciones de pago de esos créditos. Y luego, también, ¿por qué el gobierno no acepta que las empresas transfieran el pago de obligaciones o el pago de intereses, digo, de impuestos? ¿Por qué no quiere caer en déficit fiscal? Pues el gobierno tiene que caer en déficit fiscal para que el sector privado pueda sortear sus problemas. Lo que decíamos bueno, lo vamos a ver más adelante. La cuestión, o sea, para que el sector privado sea superavitario, mejore sus finanzas, el gobierno tiene que gastar más allá de lo que recauda. Tiene que ser deficitario. Tiene que ser deficitario el gobierno. Y repito, y el gobierno dice, no, equilibrio fiscal. Es no saber nada de economía, carajo. No. O sea, no se da cuenta cómo está la problemática del sector privado, cómo está la problemática de la economía. ¿No? O sea, el gobierno tiene que aceptar que se transfiera el pago de impuestos, el pago de las prestaciones, y el gobierno asumir ese costo financiero. Y repito, incrementar el gasto para incrementar demanda, y así las empresas vean incrementados sus ingresos y puedan mantener su su planta productiva, mantener su fuerza de trabajo, sus trabajadores, ¿no? Y una vez que tenga mayores ingresos, pues ir pagando lo que deben, ¿no? Tanto de impuestos como los créditos, etcétera. Sí, porque ¿qué pasó? Hubo un acuerdo de la banca de postergar 3 meses los créditos por parte de los deudores. Como si en el cuarto mes ya la economía estuviese en crecimiento. Pues no, pues tuvieron que alargarlo un mes más. Y pues no, van a tener que decir, de nuevo, ¿no? O sea, no hay condiciones de pago ni este año ni el próximo, no sé cuándo, ¿no? Y todo por la culpa del gobierno de trabajar con austeridad fiscal, de no estar incrementando el gasto para incrementar demanda. De acuerdo, gracias, profe. Creo que había un compañero que igual había participado en el chat. En los mensajes, pero no estoy segura. Pero gracias, profe. Ándale. ¿Quién más? Profesor, Sí. yo tengo una pregunta. El semestre pasado estuve leyendo un pequeño artículo del subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, y mencionaba algo sobre los estabilizadores automáticos de ciclo económico. Entonces, pues decía que es algo que en México no se implementa, como en otros países. Mi duda es el por qué, cuál es la razón del por qué nosotros no podamos implementar este tipo como pues de herramientas, por así llamarlo. O sea, esa es como mi duda. Mira, ¿en qué consiste el estabilizador automático? El gobierno, al gastar menos para lograr el superávit primario, al gastar menos frena la actividad económica y termina recaudando menos. Y al recaudar menos, surge de nuevo el déficit fiscal. ¿Sí? Okay. Y ese sería el estabilizador automático. O sea, al surgir de nuevo el déficit fiscal, pues ya está actuando en forma positiva sobre la actividad económica, porque el gobierno
está, o sea, está gastando más de lo que recauda, ¿no? Entonces, ese sería, así opera el estabilizador automático. Pero ¿qué hace la gente de Hacienda? Ah, no, a toda costa mantener el equilibrio fiscal, pues disminuir más el gasto, ¿no? Para adecuarlo a los menores ingresos. ¿Qué dice el burro? Yo lo reprobaría, carajo, a toda la gente de Hacienda, ¿no? A Herrera, al subsecretario chino, no sé de dónde sea, que dice, no, no, es que estamos limitados por la baja recaudación, ¿no? Pues recaudas poco porque estás gastando poco, carajo, ¿no? Incrementa el gasto para incrementar la actividad económica si vas a recaudar más. Entonces, sí, repito, es, este estabilizador, tal como dice el término, es automático, ¿no? El gobierno gasta menos, frena la actividad económica, termina recaudando menos, entonces surge el déficit. Y ese déficit te pasa a reactivar la economía. Pero estos vatos no, a toda costa quieren ser bien vistos por los calificadores internacionales y te siguen restringiendo más el gasto para decir, no, mantuvimos el equilibrio fiscal. Por favor, que a costa de que de profundizar más la caída de la actividad económica, de aumentar más el desempleo. Ok, sí, 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 está bien. Entonces sí es más como, no es algo como que el país no pueda, ¿no? Es como para que ellos Sí, protejan sus intereses, algo así. sí, o sea, son Ok, más papistas que el Papa, ¿no? O sea, en el sentido de que no, a toda costa la austeridad fiscal, ¿no? Entonces surge el déficit, entonces voy a gastar menos, ¿no? Y ve tú, el presupuesto del 2020 menos que el 2019, el 2019 menos que el 2018, y el presupuesto del 2021 menos que el 2020, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? ¿No se dan cuenta que, no, que se está profundizando la crisis? ok, ok, sí, está bien, ya me respondió mi duda. Gracias. Profe, ¿Sí? respecto a lo que menciona en la lectura del modelo Kurzarbeit, por ejemplo, ¿ese sería posible implementarlo aquí en el país? ¿Cuál es de la teoría moderna del dinero? No, dice del modelo Kurzarbeit que es como que ayuda a pagar las nóminas, o sea, como que una parte la paga las empresas y otra el gobierno. Mira, lo están haciendo, repito, todos los países desarrollados, y no sé si alguna economía subdesarrollada, porque, repito, tú tienes que proteger la planta productiva. Y una forma de proteger la planta productiva, además de permitir a las empresas transferir el pago de impuestos, transferir el pago de obligaciones, es cubrirles parte de los salarios de sus trabajadores para frenar el desempleo. El gobierno mexicano no lo hace, o sea, lo que hizo el gobierno, no, las empresas que se la vean por ellas mismas, ¿no? Repito, es no entender nada de economía, ¿no? Es decir, en un contexto de crisis, los gobiernos tienen que entrar, apoyar a las empresas para evitar el cierre y quiebre de estas, porque el cierre y quiebre de empresas implica disminuir la capacidad productiva, implica disminuir el crecimiento potencial. Y de hecho, ayer el imbécil de Herrera reconoce que el crecimiento potencial ha disminuido. Pues lógico, por esas políticas ha disminuido el crecimiento potencial y así va a estar disminuyendo cada vez más, ¿no? Fíjate, el crecimiento potencial de la economía es aquel que te garantiza condiciones de crecimiento con baja inflación. Del 39 al 81 crecimos al 6.4% promedio anual, ¿no? Luego el crecimiento potencial del 82 al 2008 fue 2.4%. Del 2010 al 2018, 2.1, ¿no? Y actualmente negativo, carajo, ¿no? ¿Y qué implica tener un menor crecimiento potencial? Pues menor capacidad de generar empleos, menor capacidad, no puedes incrementar salarios porque no hay capacidad productiva para satisfacer una mayor demanda, ¿no? Y al tener menos crecimiento potencial, menos condiciones de bienestar pasas a ofrecer. Entonces, que el gobierno debe, repito,
entrar a apoyar con un porcentaje de los salarios a las empresas, justo para frenar el proceso de desempleo. Eso te va a mantener empleo, te va a mantener el proceso productivo, te va a mantener demanda para reactivar la economía. Y en el momento en el cual el gobierno no está haciendo eso, pues lógico, ha acelerado el proceso de desempleo, y son los datos que acabamos de ver, ¿no? Sí, ¿no? Se profundiza la crisis. Porque también alguna vez, bueno, respecto a lo que decías de esos créditos de 25,000 pesos, alguna vez vi una entrevista de una familia que tenía así una empresa pequeña donde decían que ese préstamo pues le había alcanzado para pagar los salarios y una parte de la renta de su local solo de un mes y Pues que sí, pues ya después para no cerrar su negocio ellos iban a tener que usar de sus ahorros o ver qué podían hacer o si no de plano pues cerrar. pues sí, pues sí, pues sí. Y Gracias por... ahí está el presidente, ¿no? Discutiendo bobada y media, ¿no? ¿No? En vez de estar discutiendo los problemas relevantes, ¿no? No, no, vamos a una situación inimaginable, ¿no? En los próximos meses. Pues seguimos con el siguiente artículo, ¿sale? Pues si no, nos retrasamos. ¿Y ahora qué pasó? Ah, es que aquí fue. Uy, uy, uy. Este es. ¿Sí lo ven, perdón? No, todavía no se ve. No, todavía ¿Sí? no. Ah, bueno, entonces, a ver, espérenme tantito, déjenme regresar con ustedes. Ok, y ahora sí voy a compartir pantalla y ok, vamos a ver el artículo. ¿Ahora sí lo ven? Jóvenes, Ya se sí, puso que ha iniciado la función, pero todavía no se ve la presentación. Sí, solo aparece. Ah, ya Ya apareció. está. ya, ok. Entonces vemos el artículo de Carlos Panico, que también está en ese libro de la economía UNAM, y ahí se habla de la coordinación de la política económica en tiempos del coronavirus. O sea, está más ligado a lo que acontece en la Unión Monetaria Europea, en los países desarrollados, y también hace algunas aseveraciones para el caso de México, ¿no? Y acá, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, el Estado debe proteger la vida de los ciudadanos y jugar un papel central en la economía para disminuir la destrucción de empresas y de empleo. Repito, en toda crisis, nunca se sale de una crisis sin la intervención del Estado en la actividad económica. O sea, el mercado por sí solo es incapaz de retomar las condiciones de crecimiento. Y hay que leer también a Keynes en la teoría general, libro que salió en el 36, donde justo analiza toda la cuestión del porqué de la crisis y resalta la importancia del Estado para, como rector de la actividad económica, para crear condiciones de pleno empleo y crecimiento. Entonces, dice, el Estado debe ordenar un proceso de reactivación y recuperación de la estructura productiva. Sí, porque, repito, el objetivo principal es el pleno empleo, el objetivo es poner el centro la esfera productiva y el pleno empleo. Y luego dice, debe incorporarse en un comercio internacional y en cadenas globales de valor que la pandemia acabará redefiniendo. Yo en uno de los artículos que he escrito en estos últimos meses, es de que el proceso, la crisis actual, pasa a cuestionar el proceso de globalización en el cual estamos. ¿Por qué? Porque, repito, se vienen sustentando en estas cadenas de valor que la pandemia las ha cuestionado, ¿no? Porque al cerrarse el proceso productivo en China, repito, frenó todos los procesos productivos a nivel mundial, porque todos dependen de insumos provenientes de China en gran medida, y entonces esto va a llevar a muchos países a impulsar procesos proteccionistas, procesos de sustitución de importaciones para asegurar el abasto interno.
de los insumos estratégicos, sobre todo, ¿no? Entonces aquí el autor, bueno, lo único que señala es de que la pandemia acabará redefiniendo estas cadenas globales de valor. Y yo diría, las va a reducir significativamente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Entonces dice, esas actividades del Estado deben disponer de la cantidad de recursos financieros, ¿no? Y repito, no por nada, en muchos países los bancos centrales están financiando directamente a los gobiernos. ¿Justo para qué? Para que cuenten con esos recursos para encarar el combate a la pandemia, como encarar el desempleo y la crisis. Y ahí está, ¿no? Dice, el Banco Central debe jugar un papel crucial en ello. Dice, la política monetaria ha jugado un rol de líder en los procesos de coordinación, dejando a las autoridades fiscales el rol de seguidoras, ¿no? Eso era en el pasado, ¿no? O sea, siempre se decía, no, la política monetaria debe jugar el papel principal coordinador. Y las políticas, la política fiscal de austeridad fiscal. Y acá, o sea, dice, con la pandemia ya habían cambiado estos roles, ¿no? O sea, se tuvo, o sea, la mera disminución de la tasa de interés, el mero incremento de liquidez no fue suficiente para salir de la crisis de 2008-2009. O sea, tuvo que entrar el gobierno con gasto público deficitario, en el caso de Estados Unidos, 10% del PIB, para retomar las condiciones de crecimiento a partir del 2010. Entonces, de ahí que nos dice que los bancos centrales han puesto a disposición de los gobiernos nuevos recursos para evitar que los déficits fiscales lleven a incremento de deuda, ¿no? Y sobre todo, repito, baja tasa de interés para evitar crecientes costos del servicio de la deuda. Dice, el Banco Central Europeo ha activado un programa de compra de títulos de deuda para garantizar abundante liquidez y bajas tasas de interés, para, repito, que se acompañe con gasto deficitario para reactivar la economía. Dice, la pandemia, o sea, referido a la zona euro, dice, obliga a los países menos ricos, o sea, España, Portugal, Italia, a hacer acuerdos entre todas las entidades nacionales de la Unión Monetaria Europea y realizar una nueva forma de cooperación entre las autoridades monetarias y fiscal. Sí, porque ahí ellos pues, están tan limitados por Bruselas que también les limita su capacidad de gasto, o sea, que no pueden incrementar su gasto deficitario para no incrementar deuda. Entonces están tan limitados. ¿Por qué? Porque pues trabajan todos con una moneda que ninguno emite, ¿no? Dice, los bancos centrales han introducido políticas monetarias no convencionales después de la crisis de 2008-2009, que tenían como objetivo la estabilidad financiera. Dice, pero no han sido eficaces en términos de crecimiento y que ha inducido, o sea, el mismo Banco Central termina pidiendo la expansión de la política fiscal, ¿no? Y la bronca es que la política fiscal no ha respondido, en el caso de Europa, en la magnitud suficiente, ¿no? Para reactivar la economía. El caso de Alemania sí lo está haciendo. ¿Por qué? Porque Alemania está en una mejor situación que el resto de la Unión Monetaria Europea. Alemania trae un déficit del 32% del Producto Interno Bruto, ¿no? Pero eso no se presenta en el resto de las economías de dicha zona. Dice, la crisis está reduciendo los ingresos, lógico, repito, a contraerse la actividad económica, se contrae el ingreso de los empresas e individuos y esto termina disminuyendo la recaudación tributaria. Y la misma crisis obliga al gobierno a incrementar el gasto y de ahí que están trabajando con gasto deficitario. Y acá, en el caso nuestro, repito, el gobierno teme al gasto deficitario y a pesar de, o sea, que están disminuyendo los ingresos tributarios, no incrementa el gasto para reactivar la economía, ¿no? O sea, sigue la restricción del gasto. Entonces, esto te pasa a empeorar más la actividad económica y por lo tanto no va a lograr la austeridad fiscal y va a seguir el déficit, estabilizador automático, ¿no? Que el gobierno Hacienda trata de evitar restringiendo más el gasto. Y aquí señala el autor que las medidas que el Banco de México tomó el 21 de abril, esta inyección de 750,000 millones de pesos, estaba encaminado a ordenar los mercados de deuda y que esto ha resultado insuficiente, ¿no? Y que
y fracasaron, porque de hecho los créditos no han aumentado, ¿no? Y repito, y el problema es la alta tasa de interés con la cual sigue trabajando el Banco de México. Y luego pasa a analizar el autor las intervenciones de política fiscal que se están realizando en diversos países, donde se ha incrementado el gasto de emergencia al sector salud, como muchos países están protegiendo a las personas más débiles, que han quedado sin ingreso, situación que no acontece en nuestro país, ¿no? Y se da transferencia de ingresos a los trabajadores independientes, situación que no acontece en nuestro país. Entonces, como los gobiernos están encaminados a proteger a las empresas y trabajadores, cosa que no se da en nuestro país, ¿no? O sea, como en los países europeos, el país desarrollado se prohíbe despedir trabajadores dependientes y les permiten postergar el pago de impuestos, de las contribuciones sociales y servicios públicos, cosa que no acontece en nuestro país. No se permite la postergación de pago de impuestos ni de las contribuciones sociales. Y si algunos gobiernos han concedido transferencias, algunas grandes empresas consideradas estratégicas para la economía. O sea, tú tienes que preservar las empresas estratégicas y principales que tienen altos efectos multiplicadores internos. Y te hablan también de las transferencias monetarias para la banca de desarrollo, para que otorgue préstamos a largo plazo a baja tasa de interés, o sea, cosa que no está operando en nuestro país, ¿no? Decíamos, ¿no? Y aquí él plantea las soluciones para México. Dice, contar con la cuenta corriente de la tesorería, o sea, de Hacienda, ¿no? Pero pues no tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de sus ingresos tributarios, ¿no? Y son reducidos. Entonces, de ahí que plantea una reforma hacendaria para aumentar la recaudación para evitar que la deuda crezca. Pero el problema es que tú no puedes instrumentar una reforma tributaria en un contexto de crisis, porque las empresas no tienen ingresos para pagar más impuestos, ¿no? Entonces, aquí esta solución es inviable, ¿no? Y luego dice, otra solución que él plantea, dice, obtener asistencia financiera de los organismos internacionales, que te otorguen préstamos a largo plazo y a baja tasa de interés. La cuestión es que los organismos internacionales te otorgan préstamos condicionados, ¿no? Y repito, y desde mi perspectiva, un gobierno no debe endeudarse en dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque no generamos dólares, tenemos déficit de comercio exterior. Entonces, de ahí que, siguiendo la teoría moderna del dinero, el gobierno tiene que financiarse con su propia moneda, ¿no? Y a baja tasa de interés. Entonces, aquí señala cómo algunos países han tomado medidas para controlar la venta de empresas nacionales con problemas de liquidez para evitar la extranjerización de las empresas o que el crimen organizado se apodere de ellas. Pero aquí no está aconteciendo, ¿no? Es decir, las empresas que están quebrando o que hay intervención aquí, que hay lavado de dinero, ¿no? Y que el crimen organizado está comprando muchas de esas empresas, lo está haciendo, tomando en cuenta que ellos sí cuentan con liquidez. Y acá el gobierno no está tomando cartas en el asunto, ¿no? Y luego también, o sea, con la devaluación que se ha dado, y repito, y la crisis te abarata el precio de los activos, pues lógico que también el capital extranjero va a venir a comprar empresas que le interesen, ¿no? Entonces esto te va a acelerar el proceso de extranjerización y centralización del capital, cosa que toda crisis origina, ¿no? Ocasiona. Entonces dicen, en algunos países se plantea fortalecer las intervenciones en la estructura productiva. Pues sí, o sea, repito, tú tienes que salvar la esfera productiva, porque es la que te genera riqueza, es la que te genera empleo, la que potencia el crecimiento de la economía, ¿no? Dice, la pandemia ha vuelto urgente modificar las relaciones entre autoridades monetarias y fiscales, ¿no? O sea, repito, cosa que no se da en nuestro país. Mientras en otros las autoridades monetarias están financiando al gobierno para que implemente la política fiscal, eso no acontece en México. Y luego, por último, ahí señala cómo en Estados Unidos y la Unión Monetaria Europea han puesto a las autoridades fiscales en la posición de actores principales y a las autoridades monetarias como soporte técnico para el financiamiento
del gasto público, ¿no? De las políticas de protección de la población y la reactivación de la economía. Dice, en cambio, la inercia en la política económica mexicana es dañina y preocupante, porque nada de eso se acontece, ¿no? Si él como economista italiano, extranjero, o sea, se cuida en la redacción de sus trabajos, ¿no? ¿Comentarios? Allí, ¿qué dice Montillo Orlando? Que para el texto de Panico, ¿qué te gustaría? No alcanzo a leer. ¿Quién lee el chat? Quiero lo leo. Sí, por favor. Dice, para el texto de Pánico me gustaría rescatar el énfasis que se pone sobre el manejo de las políticas fiscales frente al de las monetarias en un contexto de crisis por guerra o, en nuestro caso específico, por pandemia, donde la principal preocupación del gobierno debería de ser el preservar las vidas de los ciudadanos, además de que se debe modificar la estructura productiva del país debido a los cambios que se avecinan en el marco del comercio internacional y las cadenas globales de valor. Sí, la cuestión es, hay toda una discusión en la literatura de muchas revistas especializadas en economía entre si la política, cuál debe ser la política hegemónica, si la monetaria o la financiera. En el enfoque convencional te dicen que la política monetaria debe ser la hegemónica. Y el enfoque convencional se opone a la que la política fiscal sea la hegemónica. ¿Por qué razón? Porque la política fiscal, para ser hegemónica, tendría que trabajar con gasto deficitario. Y en el enfoque convencional, en el cual se insertan la gente de Hacienda en nuestro país, te dicen que es inflacionario. Si el gobierno trabaja con gasto deficitario, va a generar inflación. De hecho, hace 2 semanas o 3, en un programa televisivo, tuve una discusión con Luis Pasos al respecto, ¿no? Porque yo estaba a favor del gasto deficitario y él siempre decía, no, es inflacionario, es inflacionario, es inflacionario, ¿no? Y dije, espérate, vato, le dije yo, tú estás repitiendo lo que los textos convencionales han venido diciendo ya hace mucho. Y dije, la economía mexicana tiene alto nivel de capacidad ociosa y que perfectamente el gobierno puede incrementar el gasto deficitario y no trabajar en la inflación. ¿Por qué? Porque habría capacidad de incrementar la producción por parte de las empresas y hay bastante desempleo que puede ser utilizado sin presionar salarios para incrementar la producción. Le dije, el gasto deficitario te origina inflación más allá del pleno empleo. Pero nosotros no estamos en el pleno empleo. O sea, repito, hay alto nivel de capacidad ociosa y alto desempleo. Entonces, repito, el enfoque convencional está por la austeridad fiscal, porque la política fiscal juega un rol pasivo y el rol activo sea la política monetaria. Ahora, ¿y por qué razón? Porque también el enfoque convencional se opone al gasto deficitario. ¿Por qué? Porque implicaría mayor participación del Estado en la actividad económica. Y el enfoque convencional está porque haya mayor participación del mercado, del sector privado de la economía, y se limite la participación del gobierno. Entonces, de ahí limita la participación del gobierno con políticas de austeridad, ¿no? Entonces, lo que ha venido aconteciendo es que en toda crisis, la mera política monetaria de disminución de la tasa de interés, incremento de liquidez, no te resuelve la crisis. Repito, en la crisis del 2008, 2009, tuvo que entrar el gasto público deficitario para incrementar demanda y, lógico, retomar la actividad económica. Y la bronca fue que una vez que empezó a crecer la economía a partir del 2010, dejaron de lado de nuevo la política fiscal. Empezó a disminuirse el déficit fiscal y de hecho de estar en 10% el déficit en el 2009, en el último año de Obama, el déficit fiscal en Estados Unidos estaba a 3.2% del PIB, ¿no? Y llega Trump y lo está incrementando, vía disminución de salarios y incremento del gasto. Y hoy en día, de nuevo, repito, Estados Unidos trae un déficit fiscal del 20% del Producto Interno Bruto. En la Segunda Guerra Mundial,
el gasto deficitario en Estados Unidos era el 25% del Producto Interno Bruto. O sea, vean ustedes la magnitud de la crisis en la cual estamos, ¿no? Que está llevando a que el gasto deficitario alcance los niveles que se tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Japón trae un gasto deficitario de 40% del Producto Interno Bruto. Repito, Alemania en 32%, 32 o 34%. Entonces, y acá en México, repito, equilibrio fiscal. Por favor, carajo, ¿no? Repito, no entender nada de economía. Entonces, el gobierno tiene que, repito, incrementar el gasto para generar condiciones de empleo, para fortalecer la esfera productiva. Y luego, como decías tú, o sea, en este contexto de economía abierta en la cual el país está, pues requiere niveles de productividad, ¿sí? Requiere incrementar la capacidad productiva y eso requiere inversión, requiere incremento del gasto público y cosa que no está aconteciendo. Pues ahí están los datos que dio el INEGI días pasados. La inversión fija bruta el segundo trimestre de este año en relación a igual periodo del año pasado cayó 30%, ¿no? Y si eso le sumas el cierre de empresas, la destrucción de capacidad productiva que esto origina, pues tenemos menos capacidad productiva para encarar no solamente el contexto de economía abierta, sino para generar condiciones de empleo y bienestar de la población. Por eso, jóvenes, si están en la carrera de economía, hay que ser buenos economistas, ¿no? Y no los patanes que nos han venido gobernando por décadas en este país, ¿no? ¿Alguien más? Jóvenes. Profesor, no sé si me pudiera explicar cómo funciona bien algo que mencionaban que era que México tendría que recurrir a la cuenta corriente de la tesorería de la Federación en el Banco de México. Es que no me quedó muy claro cómo funciona, no sé si me lo pudiera explicar. Mira, aquí, o sea, ¿de qué dependen los ingresos de tesorería? O sea, del gobierno, ¿no? De Hacienda, ¿no? Depende de lo que recauda, ¿no? Depende de la deuda que emita, ¿no? Depende de los activos que venda, ¿no? Para tener mayor liquidez. Y la cuestión es de que sus ingresos tributarios están disminuyendo por la disminución de la actividad económica, derivada de que el gobierno gasta cada vez menos, derivada de la caída de exportaciones, del consumo, inversión privada. Y la cuestión es que también la cuenta corriente tiene que ver con los niveles de endeudamiento del gobierno, que no quiere endeudarse, ¿no? Entonces eso te limita tu capacidad de liquidez, tu capacidad de gasto, ¿no? Y lo que los anteriores gobiernos neoliberales, que este también es igual de neoliberal que los otros, carajo, la única diferencia es que quiere frenar el proceso de extranjerización de la economía. Los anteriores gobiernos se vendían activos, ¿no? Para pagar pasivos, ¿no? O sea, Salinas de Gortari vendió la banca, vendió Teléfonos de México y todo lo que recibió fue para pagar la deuda y así disminuyó el monto de la deuda, disminuyó el costo del servicio de la misma y salió a las finanzas públicas, ¿no? Entonces, de ahí que el autor se pronuncia porque hay que mejorar esa cuenta corriente de tesorería, ¿no? O sea, se está pronunciando o porque recauda más o por mayor deuda o que venda activos, ¿no? Pero pues no, ninguna de esas tres, ninguna de esas tres. O en última instancia, repito, la deuda debe ser a cero tasa, debe ser deuda interna a cero tasa de interés, ¿no? Que la compre el Banco de México. Y no el aumento de impuestos como él se pronuncia como segunda opción, ¿no? Porque no puedes aumentar impuestos en un contexto de contracción económica. Ok, vale, gracias. Así que, ¿alguien más, jóvenes? Yo tengo una pregunta, profe. Miranda. Sí,
me parece muy lógico lo que usted comenta en cuestión de que pues en una situación tan precaria económicamente no es viable aumentar los impuestos. Pero ¿en qué momento después de, aunque sea una mínima estabilización, sería pertinente enfocar el aumento de ingresos por la vía tributaria? Porque bueno, tengo entendido que pues las políticas de recaudación tributaria de México no son ni las más fuertes ni las más efectivas y que sí es importante pues fortalecerlas. Entonces, ¿en qué momento, de aunque sea una mínima estabilización post-crisis, sería pues pertinente pensar en la reestructuración de políticas tributarias? Mira, les recomiendo, yo estoy dando un curso de la teoría moderna del dinero, un curso de macroeconomía, los lunes a las 12 del día. A través del Zoom, es la misma clave que tienen para ingresar a este curso. Y ya este lunes vimos el capítulo 20, que es la introducción a la política monetaria y fiscal. Y ya, bueno, este lunes sigue el capítulo 21. Y de hecho, para mí, los mejores capítulos son estos de política monetaria, cambiaria, fiscal, que se ven del 20, 21, 22, 23, 24, ¿no? ¿Qué te dice la teoría moderna del dinero? ¿No? Un gobierno soberano es aquel que controla la moneda y se puede financiar con ella. Un gobierno soberano no necesita impuestos para gastar. El gobierno recauda lo que gasta, ¿no? Y lo que recauda no es para financiar el gasto. Un gobierno soberano que controla la moneda gasta, ¿no? ¿Y los impuestos son para qué? Para que la moneda que emite el gobierno sea aceptada por parte de las empresas e individuos, ¿no? Y al ser aceptada, eso le permite, o sea, el gobierno sigue gastando, ¿no? En todo aquello que se venda en su moneda, ¿no? Entonces, y te dice que la política tributaria es más una política distributiva, ¿sí? Y que también el gobierno establece impuestos para disminuir el poder adquisitivo en contexto inflacionario, para regular la demanda y evitar las impresiones inflacionarias. Y también el gobierno te establece impuestos a ciertos sectores para disminuir su poder de compra y el gobierno pasar a invertir donde ellos dejaron de comprar, ¿no? Eh, entonces, somos los ricos, ¿no? Tienen muchos recursos, entonces, si tú quieres disminuir su poder económico, pues los grabas, ¿no? Y así les disminuye su capacidad de gasto y de inversión, para que el gobierno gaste donde ellos antes gastaban o invertían, ¿no? Pero repito, los impuestos no son para financiar el gasto del gobierno, sino simplemente para regular la liquidez de la economía o regular la capacidad de gasto de ciertos sectores. Y efectivamente, o sea, en nuestro país ha habido elusión, evasión tributaria que ha llevado a los ricos a ser más ricos, ¿no? Y en este contexto nuestro, donde el gobierno no tiene el control de la moneda, sino el gobierno depende de sus ingresos tributarios, pues lógico, el gobierno al recaudar menos termina gastando menos, entonces ahí cae en un círculo vicioso. Gasta menos, frena la actividad económica y termina recaudando menos. Y luego, si eso le sumas que los sectores de mayores ingresos eluden y evaden el pago de impuestos, pues más se merma la capacidad de gasto del gobierno, ¿no? Entonces, repito, en un contexto de... ¿Qué dijo la directora, o no sé cómo le digan, del SAT, ¿no? Ayer o antier? Dijo, no se necesita una reforma, o sea, sí, porque dicen todo lo que el presidente diga, ¿no? Dice, no se necesita incrementar de impuestos, ¿no? Solamente con mayor fiscalización a los grandes corporativos vamos a incrementar la recaudación. Pero de nuevo, ¿no? Si el SAT ha venido incrementando la recaudación vía presión a las empresas para que paguen, ha sido costa que las empresas dejan de invertir para poder pagar impuestos, ¿no? Entonces eso te pasa ¿a qué? A contraer más la actividad económica. Repito, o sea, esta concepción neoliberal de que poner al gobierno como una empresa, como una familia, de que
así como las empresas y familias, su capacidad de gasto depende de sus ingresos, están colocando al gobierno en igualdad de circunstancias. Y la capacidad de gasto del gobierno depende de sus ingresos tributarios. Pues no. Repito, un gobierno soberano que controla la moneda no necesita impuestos para gastar. El gobierno perfectamente puede gastar, carajo. Y que el Banco Central acompañe dicho gasto. Entonces, la cuestión es, de nuevo, ¿no? Que la salida no es por una reforma tributaria. O sea, y en dado caso, la reforma tributaria la debe hacer en contexto de crecimiento, ¿sí? Para disminuir el poder de gasto al gran capital, ¿no? Como medida redistributiva. No sé si te quedó claro. Sí, mucho más claro, muchas gracias. Solo entonces para terminar de entender, lo mejor o lo necesario, no solo en momentos de crisis, pero para continuar dinamizando la economía, sería pues incrementar el gasto y a partir de ese incremento del gasto, como decía un compañero, vendría este efecto automático del aumento de ingresos. Sí, porque si ese gasto lo canalizas, repito, a crear empleo, a incrementar demanda para que las empresas vendan más, y produzcan más, pues se va a ver incrementado el ingreso de las empresas e individuos. Y al incrementarse el ingreso nacional, vas a recaudar más, ¿no? Se supone que el impuesto es 20%. El impuesto 20% sobre un ingreso nacional de 100, el gobierno recauda 20, ¿no? Pero si el ingreso nacional pasa a ser 200, ¿no? Pues el gobierno va a terminar recaudando 40, ¿no? Entonces trata de que el ingreso nacional se te incremente, ¿no? ¿Vía qué? Vía incremento del gasto público. ¿En favor de qué? De empleo, incrementar demanda para incrementar la producción y así el ingreso de empresas e individuos. Y evitar situaciones del gasto hacia importaciones, ¿no? Tienes que favorecer la producción nacional. De acuerdo. Muchas gracias, profe. ¿De qué? ¿Alguien más? Todavía tenemos minutos. Yo, profe, tengo una duda. Sí. Si a través de la economía de la pandemia la gente se dio cuenta de que realmente demandar artículos no necesarios se convirtió como en una nueva modalidad de vida, ¿cómo es que el gobierno buscaría incrementar la demanda, como respondí hace un rato, dada como, entre comillas, nuestra nueva normalidad? O sea, mucha gente se dio cuenta de que lo necesario para vivir normal, o sea, ahora solo es insumos básicos, que tengas un techo y que tu familia esté a salvo. Básicamente, dentro de la pandemia, eso fue como el núcleo para mantenerse a salvo. Ahora, para reactivar la economía de una forma estratégica, como lo menciona, e incrementar el gasto, aumentando la demanda, ¿cómo es que se aplicaría esta estrategia para esta nueva normalidad? Mira, aquí, de hecho, lo que acabas de decir, o sea, implica todo un tema de tesis, ¿no? A nivel de licenciatura, maestría, doctorado, tema de investigación. Se está planteando mucho por diversos economistas en las revistas especializadas de la necesidad de aprovechar esta crisis, esta pandemia, para justo, o sea, en este sentido que ha cambiado los patrones de consumo y señala la necesidad de poner en el centro la cuestión ecológica, la cuestión de la economía verde, ¿no? En el sentido que también los patrones de consumo vayan más orientados a preservar el ecosistema y no seguir con consumos que nos han llevado, repito, a la mayor contaminación, sí, al cambio climático que está aconteciendo a nivel mundial, ¿no? Eh, entonces, hay pronunciamientos por que se debe fortalecer el transporte público, el uso de energías alternativas, eh, la cuestión sí, o sea, es muy importante la cuestión de las energías alternativas aquí, en el cual el gobierno actual o los gobiernos que hemos tenido no le han dado importancia. Toda la cuestión de la economía verde.
y lógico, o sea, esa expansión de gasto público en muchos países desarrollados está teniendo esa vertiente, ¿no? O sea, así como se habló en la salida de la crisis con Roosevelt del New Deal, ahora te hablan del New Green Deal, ¿no? De un acuerdo verde, ¿no? Ecológico, a nivel nacional, a nivel mundial. ¿No? Sí, que viene acompañado, repito, de patrones, de cambio de patrones de consumo y de comportamiento. Sí, o sea, es para clausurar todos los cruceros, estos que han venido contaminando los mares, ¿no? Bueno, hace 4 años, nunca había ido a un crucero de esos y fui con mis hermanas porque, pues sí, una de ellas tenía una ilusión de su vida de ir a un crucero y fui con ellas, ¿no? Y con mis hijas menores. Y era un barco de 7,500 personas, ¿no? De quién sabe cuántos pisos, y que te contaminan el medio ambiente, dije yo, primera y última vez, ¿no? Y están por todos lados, ¿no? Por todos lados. Eh, los franceses han venido avanzando mucho en contra de la crítica, también al uso de la aviación, por las medidas de contaminación que te origina, ¿no? Entonces, si no se toman medidas, repito, si esta crisis, o sea, lo pudimos ver en los videos, ¿no? O sea, cómo en ciertas ciudades de África los animales salvajes andaban en las calles, carajo, ¿no? Porque recuperando hábitats que les fueron quitados, ¿no? Y no solamente en África, sino en el mismo México, ¿no? Yo soy de Monterrey y resulta que bajaron los osos de la Sierra Madre, ¿no? Hacia las colonias circunvecinas. Pues sí, ¿no? Entonces, o sea, que debe llevarnos a muchas reflexiones, ¿no? La crisis que estamos enfrentando para cambiar patrones de vida. Y vemos que los gobiernos no están, al menos en el caso nuestro, no están tomando cartas en el asunto. Y repito, y sí, varios gobiernos de los países europeos sí están tomando, o sea, el gasto que están y el mismo apoyo que están haciendo las empresas, esa es la perspectiva de que avancen en la economía verde, ¿no? De que dejen de utilizar energía contaminante. Y luego también, o sea, en la cuestión del apoyo a la industria automotriz, va a ser un apoyo más hacia los carros eléctricos y no de combustión, ¿no? Entonces, sí, repito, entonces yo te invito a que esa idea que planteaste lo vayas trabajando para tu tesis de licenciatura, ¿no, Valeria? Muchas gracias, profesor. ¿Qué más? Todavía tenemos minutos. Yo tengo un comentario, profesor. Sí, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Metzli. Ok, Metzli. Sí, bueno, me parece, respecto a lo del aumento del gasto público, me parece muy interesante un planteamiento que pone aquí Pánico en el texto, que es que la administración mexicana debería ir pensando cómo enfrentar una situación a la que sí o sí va a tener que hacer cara, que es el aumento del déficit público, ya sea en la actualidad o en un futuro. Y me parece que tal vez sería interesante intentar cuantificar cuál es el costo de incurrir en ese déficit ahora y proteger la planta productiva y después intentar reactivar la economía, que esperar a que la crisis se profundice y después intentar reactivar la actividad económica a partir de eso. Y pues sería todo.
Sí, sí. Este, repito, mientras, si no se les empata con alguna otra materia, el curso este de los lunes a las 12, les invito a que lo tomen, ¿no? Y repito, quedan pocos capítulos, quedarán unas 2, ¿no? ¿Qué? 2 meses más, unas 8 sesiones más. Pero bueno, porque ahí, repito, discutimos esto, ¿no? O sea, ¿por qué el enfoque convencional se opone al gasto deficitario, al gasto público deficitario? Porque dicen, no, dice, porque el gobierno va a caer en deuda y eso va a implicar obligaciones financieras para las próximas generaciones, que van a tener que pagar esa deuda. Y la cuestión es la siguiente, que si no trabajas con gasto deficitario, no vas a reactivar la economía. Y las presentes y próximas generaciones van a estar mejor, con mayor gasto público en favor de lo productivo, en favor del empleo, y por lo tanto las próximas y presentes generaciones van a estar mejor para pagar el costo del servicio de la deuda que se derive de ese gasto deficitario, ¿no? Y de ahí la importancia de que ese gasto deficitario, repito, vaya al empleo, vaya a lo productivo, para así potenciar la dinámica económica y el ingreso presente y futuro del país, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese gasto deficitario no se va a traducir en una carga para las próximas generaciones, sino que las próximas generaciones van a estar mejor, con mejores condiciones de empleo, con mejores condiciones de ingreso para pagar dicha deuda, ¿no? Y lo que también le decía yo anteriormente, está la cuestión de la tasa de interés, ¿no? Fíjense, Japón tenía su relación de endeudamiento era 220% de su ingreso nacional, 220%. Pues su tasa viene trabajando con tasa de interés negativa en los últimos años, ¿no? Y de hecho ya disminuyó esa relación de endeudamiento, ya no está en 220, está creo que alrededor de 160 o menos por ciento. ¿Por qué? Porque al ser negativa, pues lógico, la va desvalorizando esa deuda, ¿no? En el caso de Estados Unidos, ahora con este mayor déficit, la deuda está llegando a 100% del Producto Interno Bruto, ¿no? Por la tasa de interés es cero, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿No? Mantienes la dinámica económica y entonces vas pagando, vas refinanciando dicha deuda. Entonces, el gobierno mexicano, de ahí que repito mi planteamiento, sumándome a la teoría moderna del dinero, que el Banco Central debe comprar al gobierno al 0% o al 0.1%, como hace Inglaterra, ¿no? Chile la tiene en 0.5%, Guatemala la tiene en 1%, la tasa de interés de referencia, ¿no? Entonces ahorita lo importante, repito, es generar empleo, evitar quiebre de empresas, salvar la planta productiva, incrementar la planta productiva para así generar condiciones de crecimiento. Y luego, de nuevo, ¿no? Tú no vas a pagar deuda en un contexto de contracción económica. ¿Qué está haciendo el gobierno? No gasta para no endeudarse y para pagar deuda. Pero al no gastar, contraer la actividad económica, recauda menos y sigue déficit fiscal y sigue creciendo el monto de la deuda, ¿no? O sea, no logras pagar la deuda, carajo. Solamente se puede pagar la deuda en contexto de crecimiento económico. O sea, ni las empresas, ni las familias, ni el gobierno puede pagar la deuda en contexto de contracción económica. Necesitas que, para pagar la deuda, que tu ingreso crezca más que el costo de la deuda, ¿no? Entonces lo tienes que impulsar. O sea, trabajar con gasto deficitario, recurrir a deuda y canalizar ese gasto deficitario, esa inversión a potencial crecimiento económico para que la recaudación crezca en mayor medida que el costo de la deuda, para que el ingreso de las empresas, individuos y del propio gobierno crezca en mayor medida que el costo de la deuda y así poder pagar y reducir la deuda. ¿Te quedó claro, Mesli? Sí, profesor, ya quedó claro. Gracias. Tenemos 4 minutos. ¿Alguien más? Yo quería preguntarle algo, profesor. Sí. Bueno, de diversos autores, digamos, han mencionado que esta pandemia ha tenido también una suerte de ser redistributiva. O sea, quizá las empresas que, digamos, no mantenían contacto en todo momento con los clientes,
digamos, son las que han venido pues más favorecidas, han tenido mejor suerte de no disminuir sus ingresos, incluso de incrementarlos. Yo tenía la idea quizá para expandir el espacio fiscal y incrementar los ingresos del gobierno, quizás sea mover o plantear una nueva clase de impuestos para estas empresas que han, digamos, mantenido sus ingresos, que se encuentran ahora con una suerte de poder capitalizarse más. Quizá esta manera de plantear nuevos impuestos para estas empresas que le han sorteado mejor sea una manera bueno, como ustedes decían, de no incrementar impuestos en empresas que le están pasando mal y que pues esto va a mermar digamos, la inversión y su capacidad productiva. Pero, bueno, hay empresas que digamos, su forma de generar ingresos no es a través de los clientes, como un restaurante, quizá las empresas en el sector turístico, hoteles, pero que sí, por su dinámica, el giro que tienen, lo pueden, digamos, pueden aún así sortear nuevos impuestos y eso no va a mermar, pues, que inviertan más, porque en el contexto en el que estamos, es pues, o sea, sería contraproducente que no hicieran más inversión o que, digamos, salieran de eso, de invertir más a pesar de nuevos impuestos. Y quizás es una forma de sortear, al menos para el gobierno. Mira, la cuestión es de que, sí, o sea, yo desde hace mucho me pronuncié porque debe haber impuestos diferenciados, que se debe gravar más al capital financiero y no tanto al capital productivo. Pero resulta que la ley no hace diferencias, ¿no? O sea, el impuesto sobre la renta es el mismo para todos los sectores, ¿no? Para todas las empresas. Porque desde mi perspectiva, el sector que debe ser más gravado debe ser el sector financiero, porque ha sido el sector que más ha ganado con las políticas económicas que han venido predominando. Y de hecho, no obstante la crisis, siguen ganando. O sea, sus ganancias han venido disminuyendo de la banca, pero siguen siendo positivas, ¿no? A diferencia de las empresas productivas que la gran mayoría ha perdido. Y en esto que dices tú, que hay empresas que sí la han librado, que grabarlas, ¿no? O tener impuestos diferenciados, de nuevo, ¿no? O sea, tú no puedes, o sea, reordenar la economía en torno, digamos, o sea, se podrían utilizar los impuestos para reordenar la economía, ¿no? Repito, pero eso implicaría cambios legales que no están presentes, ¿no? Porque en esa reforma tributaria, repito, yo pondría que se grave más el sector financiero. ¿Para qué? Porque tú tienes que mermar las ganancias del sector financiero para que el capital vaya a lo productivo. Vaya al sector productivo, que es el que te genera riqueza, el que te genera empleo mejor remunerado, ¿no? Entonces, se tiene que ser toda la política productiva, ¿no? La economía. Pero bueno, ya son las 10:30, muchos de ustedes tienen que entrar a otras clases, de hecho ya algunos están saliendo, entonces seguimos el próximo martes con la lectura de mi artículo y el que sigue después, ¿no? Y ahorita no tengo el programa aquí en la mano. ¿De acuerdo? Okay. Gracias. Profesor, hasta luego. Ok, entonces como digo, el que quiera puede entrar en mi curso el lunes a las 12. Okay. Perfecto, profe, muchas gracias. Chao. Vale, gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Profesor, para el curso del lunes. Creo que no dijo qué lecturas, ¿verdad? No, te iba a preguntar, pero ya. Si quieren, le pregunto y les mando correo, ¿sale? Sí, gracias. Porfa. Gracias.
Bye.